que analiza los datos, las cifras permanentemente, nos haga una actualización. Rodrigo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, los tweets que publicas a diario pues son consultados permanentemente, entre otros por quien habla, y la verdad es que son un insumo de seguimiento permanente de la evolución de la pandemia, más aún en la segunda ola que ya estamos viviendo. Y el último, uno de los últimos tweets que has publicado se aboca a los datos del SINADEF. Y según estos datos, al día de hoy mueren en promedio 676 personas a diario por toda causa. De allí hay que separar los excesos, comparando con la data del año anterior y así. Esta cifra, ¿qué nos dice o qué puedes tú interpretar de acuerdo a lo que nos está señalando esta cantidad de muertes? Muertes por toda causa, repito. Pero ¿cuál es el exceso? Siempre hay un exceso allí que el SINADEF tiene mapeado, ¿verdad? Correcto. Como verás en la gráfica, la línea negra en la parte inferior es el promedio de fallecidos diarios durante el año 2019 que tomamos como línea base. El día de hoy, durante el año pasado, a lo largo de la pandemia, tuvimos un exceso de fallecidos de hasta 700 personas por día, llegando a 1.010 personas fallecidas por día. Qué bárbaro. En la última semana, al día de hoy, en promedio, están falleciendo 676 personas, que esto ya es un exceso del 100% de lo que normalmente fallecerían en un periodo fuera de pandemia en los años anteriores, ¿no? Y ahora, recuerdo, tú también lo recordarás, que quedó pendiente actualizar en el MINSA las cifras de muertes. Todavía estamos con una data retrasada. Creo, si mal no recuerdo, que la data está actualizada hasta agosto, si mal no recuerdo, agosto del año pasado. Si sumamos o complementamos este exceso, ¿de qué cantidad de muertes estamos hablando por coronavirus en esta segunda ola? ¿Es posible advertir ello? Sí, el Centro de Epidemiología maneja 3 cifras. Uno, los confirmados, que también maneja el MINSA, que son en base a pruebas de descarte por pruebas moleculares, pruebas de antígenos, pruebas rápidas. También hay otro que es por criterio médico, que asciende a unos 50.000. Recordemos que el MINSA está reportando 39.000 únicamente. Y hay otro que está en el SINADEF, que bajo criterio clínico están siendo registrados por COVID. Esta cifra al día de hoy está llegando a 86.000 fallecidos por COVID. Entonces ya ves la brecha entre los 30, sí, en total, la diferencia entre los 39.000 que reporta el MINSA y los 86.000 que reporta el SINADEF por COVID. 86.000 muertes, y claro. Sí. ¿Y es tan difícil actualizar estas cifras? Porque recuerdo que se hizo una explicación el año pasado, todos lo recordamos, en las conferencias en Palacio, que decían que había un equipo abocado a ir cotejando y diferenciando muertes por otras causas y muertes por coronavirus. Actualizar esta cifra, tal como tú lo has hecho en menos de un minuto, ¿es tan difícil de colocarlo en la sala situacional o qué? No hay una dificultad técnica, pero seguramente hay bastantes criterios clínicos que escapan para una persona que solamente está analizando los datos, seguramente. Había, como tú dices, un grupo prospectiva que ingresó o regularizó las cifras que tenía el MINSA de fallecidos hasta en 2 oportunidades y fue un aumento de 7.000 fallecidos en la cifra oficial. Desde la fecha de agosto, como tú mencionas, no ha habido otra regularización. La cifra del SINADEF sigue aumentando y la brecha con lo que tiene el MINSA también. Ahora, también sería bueno hacer una diferenciación por regiones. ¿Cómo has observado tú los números en cuanto a regiones? Nos llega información urgente, alarmante, por ejemplo, desde Huánuco. Hay regiones que se han catalogado como de riesgo muy alto, pero el criterio es básicamente sobre el sistema de salud. Pero cuadro por cuadro, en nivel regiones, ¿en qué regiones se producen la mayor cantidad de muertes al día de hoy?
Al día de hoy, Huánuco es quien está lamentablemente pasando el peor momento. Ya superó los valores de fallecidos que trajo la primera ola. Le está siguiendo, lamentablemente, Pasco, le está siguiendo Junín, Ancash en esa misma línea. Y lamentablemente Lima también. Lima, tomando una línea base de 100 fallecidos por día en periodos anteriores, hoy ya estamos en 270 por día. Lima 270 por día. Wow. Sí. Ahora, ¿qué regiones, asimismo, presentan una tendencia al alza? Es decir, ¿en qué regiones, tal como has podido observar, y veo al vuelo aquí tu publicación en Twitter, pero nos gustaría que le expliques a nuestro público, ¿qué regiones observas una tendencia al alza? ¿En todas, a nivel nacional? En la gran mayoría. Es más fácil decir tal vez en qué regiones no se nota este aumento, ver, ¿no? Que seguramente sí. Loreto, en Amazonas no se nota mucho este aumento, en San Martín no se está notando, pero no pasan de 5. Todas las demás regiones en general están, así sea leve, aumentando. La mayor cantidad de regiones a nivel nacional está aumentando la cantidad de muertes. Eso es tremendo. Ahora, había otra diferencia o data que no estaba clara, ¿no? Es decir, ya va a ser un año, ahora en marzo, desde que comenzó todo esto, y no podemos tener una data homogénea. MINSA tiene una data, las DIRESAs, las direcciones regionales, tienen otra data, y SINADEF tiene otra data. Tú como ingeniero has podido llegar a entender por qué tenemos esta disonancia, por qué tenemos números por aquí, números por allá, y no tenemos una sola base de datos estándar y bien organizada a nivel nacional. Bueno, en palabras de la ministra Macetti, esto se debió al inicio por falta de una integración de sistemas de información, falta de recursos que pudieran actualizar la información en tiempo real, pero ya pasado la pandemia, con los meses que tenemos, luego se basaba en distintos criterios para categorizar o catalogar los casos como confirmados. El MINSA manejaba pruebas, en regiones manejaban también criterios clínicos y no necesariamente pruebas. Y SINADEF registra todo lo que el médico al momento de defunción considera por los síntomas o relación de casos confirmados por COVID, que también el motivo ha sido COVID, la defunción. Ahora, aquí también hay que poner el filtro de la nueva variante, y tú como observador de números te quería preguntar, publicas tú también diciendo que según los datos del SINADEF mueren en promedio 676 personas a diario por toda causa. Hace una semana eran 581, hace 2 semanas eran 500. Los últimos 4 días tienen picos sobre 700 muertes por día. Y mirando la evolución desde marzo del año pasado, dirías que la tendencia al alza, la subida, el doctor Quispe decía que solamente se ve una curva vertical hacia arriba, es decir, no hay posibilidad de que esto descienda. ¿Ves un incremento más rápido en lo que a las muertes se refiere, a diferencia de la primera ola? Todavía en este periodo desde diciembre no vemos la misma pendiente vertical que tuvimos durante la primera ola, pero si nos basamos en la pendiente que tuvo o tiene la curva de ocupación de camas UCI, que finalmente deriva en fallecidos, la situación en efecto es más preocupante o peor que la que tuvimos en la primera ola. La curva de ocupación UCI es exponencial o ha sido exponencial a medida que se ha ido ocupando la capacidad. Y lamentablemente esto, ante un sistema saturado, vamos a ver y estamos viendo el incremento de fallecidos de manera cada vez más rápida semanalmente. Vamos a ver un incremento cada vez más rápido. Ciertamente es también lo que ha dicho hoy Boris Johnson en Londres, ¿no? Que hay una mayor mortalidad según sus científicos y sus expertos. Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos de la Católica. Gracias, Rodrigo, por tenerte aquí en el programa y explicar, aunque es doloroso, sumamente angustiante tener que hablar de muertes, pues es el común denominador hoy en esta pandemia. Hasta una nueva oportunidad. Que estés bien. Muy buenas noches. Igualmente. Saludos. Rodrigo Parra con nosotros. Caramba, hablando de muertes, y no es nada sencillo tener que encarar una situación así, tener que encarar una diferencia dramática, y aquí nuevamente, pues en un afán de sincerar las cosas, entiendo que es muy doloroso tener que hablar de más de 80.000 muertes, pero si es la verdad, pues
aunque duela. Y eso probablemente nos haga pensar, ¿no? Y nos haga retraernos en algunas cosas que se siguen haciendo. Y solo para terminar, este caso que voy a decirles a continuación es quizá el de muchas personas. Hay regiones donde ya no hay camas UCI. En Lima y Callao ya no hay camas UCI. Se están acabando. En otras regiones, en Lima y Callao, ya se acabaron. Germán Vela Acuña, con DNI 097-49303, solicita una cama UCI, tiene 50 años. Tiene el 50% del pulmón afectado. Está en el hospital Sabogal, en emergencia COVID, cama 15. Repito, Germán Vela Acuña, con DNI 097-49303, solicita una cama UCI. Está en emergencia del Sabogal. Y como Germán, pedimos que pueda conseguir una cama pronto. Y así como Germán, hay una larga lista de personas que están esperando. Y allí se hace necesario que exista, o por lo menos que nos digan que existe, una lista de personas para, mientras se van desocupando camas, van entrando en orden, hasta que no se consigan más camas y más personal. La Premier Bermúdez hoy en la entrevista que nos ha ofrecido, ha dicho y ha ofrecido que va a el gobierno conseguir más camas. Y repetimos una vez más, cuando hablamos de camas UCI, hablamos de cama UCI, ventilador y 2 intensivistas, para que estén las 24 horas del día. Cerramos esta semana sin cifras del coronavirus. El Ministerio de Salud, por lo menos hasta lo que sabemos y hemos podido verificar, no ha publicado la sala situacional, no ha publicado las cifras del coronavirus. Repetirles hasta el cansancio, no nos vamos a doblegar en hacerles la invocación de cuidarse. Ahora con más rigor estamos ante variantes. Lo ha dicho Pablo Sukayama. Por lo menos se han detectado 5 variantes peruanas. Está la variante británica. No se sabe si está la sudafricana o la brasileña. Variantes más, variantes menos. Estas son más peligrosas. Y estas contagian más. Y según Boris Johnson, el primer ministro inglés, y sus científicos, por lo menos la variante londinense, matan más. La variante británica mata más. Hay una corroboración que falta, pero si han salido en el Reino Unido a decir esto, es porque evidentemente mata más. Acaba de salir la sala situacional, las cifras del coronavirus al día de hoy. A ver, subieron las cifras de fallecidos. Caramba, tenemos 153 peruanos muertos en las últimas 24 horas por coronavirus. Ayer fueron 110, 113, ¿no? 17. Fueron 117, ahora son 153. Hay un incremento notable. Se reportan también 3.160 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. También en las últimas 24 horas, 152 personas han sido dadas de alta. Caramba, las cifras preocupan realmente, ¿eh? 39.427 peruanos muertos en total por coronavirus, y ya escucharon a Rodrigo Parra, estamos por encima de los 85.000 según el SINADEF. Bueno, más aún, ¿no? Ponerle acento y énfasis a lo que les estaba diciendo. Mayor distancia social si es posible. Ya olvídense del 1,5 metros, 2. Tomen mayor distancia social. Y usen mascarillas que los protejan completamente. Sigo viendo, por lo menos yo, en las calles, y suelo moverme en cierto radio de la ciudad, que se la ponen acá, ¿no? Falta que se la pongan acá. No, es acá, todo esto. No le digan tapabocas, es mascarilla. Entonces se tiene que cubrir la nariz y se tiene que cubrir la boca, porque por ahí entra el virus, ¿no? Antes yo de empezar el programa me he lavado las manos. Háganlo permanentemente. Es la manera de evitar, porque uno siempre tiene esto, ¿no? Tocarse, ¿no? Se hace esto. Entonces, lavado de manos,
estás protegido. Mascarilla al salir, estás protegido en la nariz, estás protegido en la boca. Ténganlo siempre presente. Ese protocolo salva vidas, en serio. Y les decía que veo en la calle gente así, ¿no? Y el protector facial cuando entran al transporte lo tienen de visera hacia arriba. Es cuestión de nosotros también, porque en el Perú de hoy y en el Perú del Bicentenario, pues nada está dicho. Buen fin de semana, cuídense, cuídense, cuídense.